Hola, hola, buen día, qué gusto verlas conectados. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 4. Y la voy a leer, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí vemos cómo en esta escritura eh, podemos ver un deseo que está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está el deseo de que todos le conozcan. Y fíjate cómo dice todos, no dice algunos, no dice unos cuantos, no dicen solo los de comunidad, no dice solo mi familia, dice, en el corazón de Dios es que todos vengan a su conocimiento, todos le conozcan. Vemos cómo si tú lees desde Génesis, desde desde Adán y Eva, Dios desea volvernos a su corazón. Recuerda que hay un momento de separación y esa misma separación fue, fue rota cuando Jesús entregó su propia vida. Y desde esos tiempos, desde Adán y Eva, el Señor desea que todos volvamos a su corazón. Vemos cómo eh, desde Adán y Eva, desde los patriarcas, desde los profetas, desde los apóstoles, Dios ha estado usando a su remanente para que seamos ese instrumento, para que todos le conozcan, todos vengan al conocimiento de su verdad. Entonces está ese deseo en el corazón de Dios y vemos cómo en Juan 3:16, incluso, ¿verdad? Y algunos ya nos lo sabemos, dice Juan 3:16 que tal fue el amor del Señor, tal fue el amor del Padre, que entregó lo más valioso que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ve cómo tal es la acción que hay en el deseo de Dios, que entregó a su propio Hijo, para que todos volvamos a su corazón. El amor de Dios quedó evidenciado en ese acto, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. El amor de Dios quedó evidenciado en Jesucristo. Dios ama a todos los pueblos, Dios ama a todas las naciones y desea derramar sobre ellos su perdón y su misericordia. Es ese deseo que está en el corazón de Dios. Y sabes que es un privilegio que tú y yo podamos colaborar en el deseo de Dios. Es un privilegio que tú y yo podamos ser colaboradores, podamos ser parte de los propósitos de Dios. Y vemos como aquí esa escritura dice Dios, yo deseo que todos sean salvos. Y tú que ya eres salvo, puedes ser instrumento, puedes ser mi colaborador. Fíjate cómo Dios pudo haber hecho las cosas solo. Él es todopoderoso. Dios pudo haber hecho las cosas solo, pero a Dios le interesó que tú y yo fuésemos parte de su plan, que tú y yo fuésemos sus colaboradores. Dice segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y, y, voy a volver a leerla. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay gente
que se opone al conocimiento de la verdad. Hay gente que no quiere tener nada que ver con Dios. Hay gente que con sus acciones, ¿verdad? Incluso a veces nosotros mismos con nuestras acciones, lo único que mostramos es que no queremos tener que ver nada con Dios. Y dice aquí esta escritura, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Está hablando de ti, de mí. Que con nuestra mansedumbre tal vez aquel que se opone, aquel que no quiere saber nada de Dios, tal vez con nuestra actitud hacia ellos, quizá Dios les puede conceder el arrepentimiento. Imagina qué importante es nuestro carácter ante la persona que se opone, que se rehúsa a conocer de Dios. Es tan importante nuestro carácter manso que día a día el Señor está impregnando en nosotros. Es tan importante nuestra mansedumbre ante esa persona que se opone, que se rehúsa de conocer de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mansedumbre mueve el corazón de Dios para conceder arrepentimiento a los demás. Te lo voy a volver a decir, nuestra mansedumbre mueve el corazón de Dios para que conceda arrepentimiento a aquellos que se oponen. Es por eso que tú y yo, es por eso que es un privilegio que podamos colaborar con Dios. Es un privilegio que a través de nuestro carácter, que a través de nuestra mansedumbre, tú y yo podamos ser colaboradores de Dios. Necesitamos el carácter de Cristo. Tú y yo que ya hemos sido salvados, necesitamos día a día el carácter de Cristo. Necesitamos conocerlo. ¿Cómo tú y yo nos vamos a apropiar del carácter de Cristo? A través de conocerlo día a día, de conocer sus gustos, de conocer lo que no le gusta. Día a día tú y yo tenemos esa encomienda, ¿verdad? De disfrutarlo, de conocerle. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve como instrumentos. El Señor nos ve como piezas importantes para que el que se oponga pueda venir a su verdad. ¿Sabes? El que tú y yo deseamos impregnarnos del carácter de Cristo puede conducir, puede cambiar el rumbo de esas personas que están perdidas. Ahora imagina, seguramente tú tienes, ¿verdad? Una lista de personas que tú quisieras que conocieran de Dios. Y no sabes, ¿verdad? Cómo decirles, a lo mejor no sabes qué estrategia usar, no sabes simplemente cómo acercarte. Y aquí dice el Señor, su propio carácter cambiará el rumbo de los perdidos. Su propio carácter. Nuestra mansedumbre es un conducto para que esa persona que se opone, que se rehúsa a conocer de Dios, sea cercana al corazón de Dios. Sabes, tú y yo fuimos llamados, fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Fuimos llamados a ser representantes, ¿verdad? Tú y yo somos representantes de Cristo ante esa persona que está perdida. Y tú y yo somos representantes de esa persona que está perdida ante Cristo.
Somos esos agentes de reconciliación. Y en el deseo de Dios es que todos vengan a su conocimiento. Dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nos está hablando aún más del carácter de nuestro corazón. Dice, santificad a Dios en sus corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Te fijas cómo volvemos es esta palabra clave, mansedumbre? Dice, estén preparados para que presenten defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabes que en ti y en mí está depositada una esperanza. Y habrá momentos que las personas que se rehúsen a conocer de Dios te pidan explicación, te pidan que manifiestes tu esperanza. ¿Y cómo tú y yo lo haremos? Es como si a lo mejor, ¿verdad? En estos momentos el Señor, imagínate tú que en estos momentos el Señor nos diera 2 minutos, que nos diera la oportunidad de que en 2 minutos describiéramos quién es Jesús en nosotros ante un auditorio lleno. ¿Qué diríamos tú y yo? ¿Cómo presentaríamos defensa de la esperanza que hay en nosotros? Dice esta escritura, estén preparados porque llegará ese momento. A lo mejor, ¿verdad? No ante un auditorio, pero sí ante alguien que pase, a lo mejor tu vecino, a lo mejor quien te topes en el trabajo, con tu familia. Llegará el momento de que tú y yo tengamos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y dice el Señor, y nos muestra cómo debe ser nuestro corazón en estos momentos. Y que tú y yo día a día lo estamos ejercitando. Dice, lo tienen que hacer con mansedumbre. ¿Y de quién la aprendemos? Solo de Jesús. Nuestra mansedumbre es importante. El cultivar mansedumbre en nuestro corazón es importante. Mansos y humildes, dice el Señor. Hay una historia y seguramente tú la has leído en el libro de Esther. Y vamos a leer Esther 4:14. Esta te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esther 4:14 dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Aquí Mardoqueo le está hablando a Esther. Esther representa a la iglesia y le está diciendo, ¿verdad? El Señor a la iglesia. Si te quedas callada en un momento como este, ¿sabes que estamos viviendo momentos complicados? Estamos viviendo momentos donde el mundo cada vez se está corrompiendo más y que es urgente la liberación de Dios. Es urgente que venga alivio a este mundo de parte de Dios. Y aquí Mardoqueo le está diciendo a Esther, si tú te quedas callada, de algún otro lado surgirá, vendrá esa liberación, de algún otro instrumento vendrá. Yo te decía al inicio, es un privilegio
¿Sabes? El plan de Dios no se detendrá. Dios lo hará con o sin nosotros. Pero qué privilegio sería que tú y yo no nos quedemos callados en los momentos complicados que estamos viviendo. Qué privilegio sería que a través de nosotros venga alivio y liberación para estos territorios, para el territorio donde Dios te ha puesto. Tú y yo necesitamos abrazar el deseo de Dios. Al Señor el Señor tiene prisa de liberar, de traer liberación. Y tú y yo, así como Esther, ¿verdad? Esther se atrevió, Esther no se quedó callada. La iglesia, tú y yo necesitamos atrevernos. Eh, Voy a terminar con esta otra escritura, está en Juan 4, no voy a leer, tú lee, busca Juan 4 hasta que llegues a la historia de la mujer samaritana. Y sabes que la mujer samaritana tampoco se quedó callada, pero en ella tuvo que ocurrir algo antes. Recuerda que tiene un encuentro con Dios y Dios la usa como ese instrumento, ¿verdad? Para ir y, y predicar en todo Samaria. Todo Samaria se convirtió por el testimonio de esta mujer. Pero te decía que algo ocurrió en ella antes. Ella primero tuvo que abrazar su identidad de hija de Dios para después ir y ser parte, ser colaboradora del plan de Dios. Tú y yo necesitamos abrazar nuestra identidad, porque en la identidad nos introduciremos en ese plan de Dios para nuestra nación. Necesitamos abrazar nuestra identidad. Necesitamos guardar en nuestro corazón que el deseo de Dios es que todos le conozcan, no unos cuantos, no los que nos caen bien, no los que se lo merecen, no los que son influencia. Dice el Señor, yo necesito que todos me conozcan. Y tú y yo somos importantes. Necesitamos creer que es un privilegio colaborar con Dios. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú pudiendo hacer las cosas solo, Dios, tú pusiste tu mirada en nosotros. En tu corazón hay esa convicción de que podemos ser colaboradores contigo para traer libertad, para traer alivio en cada territorio donde nos has colocado, Señor. Perdona, papá, si no hemos abrazado este deseo de tu corazón. Perdónanos, Señor. Creemos que para este tiempo tú nos has hecho nacer. Para este tiempo hemos llegado, Señor. Y si así tú lo has permitido es porque tú tienes esa convicción de que para este tiempo podemos ser instrumentos, Señor. Gracias por hacernos nacer en esta generación, papá. Queremos ser útiles a ti. Queremos ser útiles para nuestra familia, para nuestras generaciones. Enséñanos a estar preparados para dar razón de lo que hay en nosotros. Enseña, Señor, nuestro corazón
a día, humillarse delante de ti y que tú vengas a impregnarnos con esa mansedumbre, Señor. Enséñanos, papá, a ser como tú. Enséñanos a amar lo que tú amas, Señor. Queremos corresponderte. Queremos agradarte. Queremos ser colaboradores juntamente contigo, papá. Te damos tantas gracias en esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias por tu palabra, por tu favor, porque hoy has renovado tus misericordias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Creemos que son familias utilizadas por ti y para ti, Señor. Familias convencidas de tus deseos, papá. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.